Shalom, amado amigo. Yo le mando un saludo de donde quiera que usted esté mirándolo. Queremos hablar un poquito el día de hoy de un versículo que está en el Nuevo Testamento que el escritor, mire, lo saca del libro de Oseas 11.1. Mire, Oseas 11.1. Y recuerde que el cristianismo, con todo respeto, ellos creen mucho en doctrinas. Nosotros no creemos en doctrina, creemos en la Torah, en los profetas, en los escritos que ya están en la Biblia hebrea, el Tanaj. Entonces, ellos abiertamente enseñan, por ejemplo, en Isaías 53, dicen ellos que está hablando de Jesús, pero no está hablando de Jesús. Es un capítulo que todo el cristianismo, mire, todos los millones de cristianos que hay, incluyendo muchos católicos, incluyendo mesiánicos, lastimosamente, porque en los mesiánicos, los judíos mesiánicos también, ellos también creen como los cristianos. Es una rama del cristianismo. Se visten de judíos, andan kippah, andan tzitzit, y hacen oraciones, etcétera, pero son cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque creen igualito a los cristianos. Creen en la Trinidad, creen en Jesús, creen en el rapto, que es una mentira también. Todo eso, mire. Entonces, ellos enseñan abiertamente que Isaías 53 dice que está hablando de Jesús que murió en la cruz. Error. No es así, caballero. Disculpe usted. Si usted lee Isaías 52 y Isaías 54, se van a dar cuenta usted que no está hablando de Jesús. Por ejemplo, Éxodo 4:22 dice, Dios le dice a Moisés, dile al faraón que mi hijo, mi primogénito es Israel. Mire, entonces vemos que Dios hace referencia a Israel como su hijo, como su primogénito. Y eso, mire, fueron palabras literalmente que Dios directamente se las dice a Moisés. Dile al faraón que mi hijo, mi primogénito, oiga, es Israel. Recuerde que eso lo está diciendo Dios, no lo está diciendo ningún profeta. Dios lo está diciendo y se lo dice a Moisés para que le dé el mensaje al faraón. Entonces en Isaías 53, que todo el mundo cree que está hablando del sufrimiento de Jesús, etcétera. No, caballero, no está hablando de Jesús, no está hablando de ese personaje. Mire, cuando usted lea la Biblia, cuando Dios dice en la Biblia, mi siervo, mi primogénito, mi hijo, mire, ahí se lo dice Dios a Moisés, dile a Faraón que mi hijo, mi primogénito es Israel. Entonces, en Oseas 11.1 también dice, porque es joven Israel, entonces lo amé. Dice, y de Egipto he llamado a mi hijo. O sea, mi hijo, conforme el Tanaj, conforme la Torah, cuando aquí dice mi hijo, mi siervo, mi primogénito, está hablando de Israel, caballero. No está hablando de Jesús, no está hablando de ese personaje. Disculpe usted. Entonces, si usted lee el capítulo 52 de Isaías, está hablando de un siervo, el siervo sufriente. Isaías 54, el siervo sufriente. Y si usted lee el libro de los Salmos, mi hijo, mi siervo, habla de Israel. No está hablando de ese personaje. Pero el cristianismo, como ellos creen en doctrinas, ellos lo enseñan así, que está hablando del Hijo de Dios. Mire, ya hemos dicho acá en estos videos que Dios no tiene hijos, caballero. Él es único y no necesita ayuda de nadie. Él no tiene hijos, caballero. La Torah no habla de ningún otro personaje. Solo habla, miren, del Dios uno. Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Mire, Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel. Mire, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Por eso que nosotros repetimos ese verso 2 veces al día. En la mañana que nos levantamos y antes de acostarnos. El Shema Israel. Mire, escucha, Israel. Como Dios diciéndonos, escucha, Israel. Yo soy uno. No soy trino, no soy 4 ni 2. Soy uno. Él es uno.
no es un Dios trino. Mire, ya deje de mentiras usted, amado amigo, ya no crean sectas, ya no crean mentiras. Mire, entonces vemos acá, y en Mateo 2:15, si no me equivoco, 2:15, el escritor, mire, saca el versículo de Oseas y se lo aplica a Jesús, mire, terrible, mire. Entonces vemos acá que el Nuevo Testamento, hay unas cosas que son verdad, pero hay unas mentiras terribles, mire. Entonces, amado amigo, usted tiene un libre albedrío para escoger si usted cree en las mentiras o cree en la verdad. El ser humano es libre y Dios respeta su decisión. Dios es caballero y Él respeta lo que usted crea. Si usted quiere creer en la ciencia y no creer en Dios, ese es problema suyo. Si usted cree creer en Mahoma, ese es problema suyo. Si usted quiere creer en Alá, en Buda, en el niño de Atocha, Santo Caballero, si usted quiere creer en la Santa Muerte, de Santa no tiene nada, si usted quiere creer en idolatría, si usted quiere creer en Jesús, hágalo. Pero un día le van a reclamar a usted, porque la Biblia, y irónicamente todo el mundo usa la Biblia. Mire, todo el mundo usa la Biblia. Y recuerde usted algo, que hace más de 300 años, porque en el año 382, un católico unió todos los libros del Nuevo Testamento. Y esto es historia. No me lo estoy inventando yo. Búsquelo allí. Pregúntele a su tío Google. Ahí está. Es historia. Que un sacerdote colector recogió todas las epístolas del apóstol San Pablo y se las metieron a la Biblia hebrea, al Tanaj, porque antes solo existía el Antiguo Testamento. Y de ese entonces se lo añadieron a la Biblia. Por eso es que el Tanaj, la Biblia hebrea, el pueblo judío no lee esos libros, esa Biblia que anda por ahí con el Nuevo Testamento. No se lee eso acá, caballero. Nosotros usamos solamente el Tanaj, que contiene los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos. Los salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, esos son los escritos, que es palabra también del Eterno. Entonces vemos acá, amado amigo, que cuando dice mi hijo, el escritor de Mateo, mire, lo saca, ese verso lo saca de Oseas 11:1. Mi hijo, mi primogénito, y se lo añaden a Jesús. O sea, esos méritos, dicen ellos, que está hablando de Jesús. Dice, mire, pero no, caballero. Ahí está hablando de Israel. Por favor, caballero, estudie, lea usted. Mire, ya no cree mentiras usted. A usted, yo sé que hay mucho evangélico. Cuando yo era pequeño, también nos enseñaron de la religión católica y de la evangélica, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso nos enseñaron. Hay que ser honesto. Nos han dado a tol con el dedo. Eso nos metieron en la cabeza. Y hay gente, mire, que hasta mata por sostener una fe que no es divina, una fe que no es de la Biblia hebrea. Puede ser de la Biblia cristiana, pero no de la Biblia hebrea. Por eso es que ningún judío cree en ese personaje. Digamos, como Dios, como Mesías, menos, como Hijo de Dios, menos. No se cree en ese personaje. Se cree que era judío, que estuvo en Israel, que su historia fue real, pero como Hijo de Dios, mire, y menos como Mesías, cuidado, mire, porque el Mesías de Israel no ha venido todavía, caballero. Nosotros seguimos esperando al Mesías de Israel, no el Mesías de los cristianos, porque ellos esperan un Mesías, pero el Mesías que Israel espera, ya tengo 9 minutos, el Mesías que esperamos es un tipo del calibre de Moisés, mire, porque Moisés tuvo hijos, y el Mesías, dice en Isaías 2, si no me equivoco, dice que el Mesías va a tener hijos, o sea que va a ser un ser humano, no va a ser un extraterrestre, no va a ser un personaje que murió y resucitó y va a venir otra vez, no, mire, el que murió, Jesús, ya se murió, ya. Y según la Torá, miren, en Israel salió uno que se creía que era el Mesías, pero falleció, ahí quedó descalificado. Todo el que dice que es Mesías y fallece, de acuerdo a la Torá, ya queda descalificado porque ya falleció. Pero el cristianismo consigue con su mentira, creyendo que ese personaje, mire, que
va a venir otra vez a la tierra. Mire, no va a venir. Mire, déjese de mentira. De acuerdo a la Torá, eso no va a pasar porque no existe, caballero. Eso no va a pasar. Y se van a quedar allí. Y al final de los tiempos se van a dar cuenta que fueron engañados. Pero como Dios es tan bueno y misericordioso, les va a dar una oportunidad para que ellos conozcan al verdadero Dios de Israel. Mire, tremendo. Esto de la Torá es bien hermoso. Mire, Dios en toda la historia hizo tremendos milagros con el pueblo de Israel. Es algo increíble. Entonces vemos, amado amigo, que allí en Mateo 2:15 no está hablando de Jesús, caballero. Pero todo el mundo cree. Todo el cristianismo, el catolicismo, o los mesiánicos, lastimosamente. Mire, creen que está hablando de Jesús porque los mesiánicos también creen en Jesús. Creen en el rapto, creen en el Apocalipsis. El Apocalipsis es otro libro lleno de mentiras, amado amigo. Mire, cuidado. Si usted lee Apocalipsis y lee Ezequiel, se contradicen. No combinan para nada. Mire, usted lee la Torá y lee el Nuevo Testamento. Mire, a kilómetros, a millas de distancia, no combina. Allá en el Antiguo Pacto, o sea, lo que todo el mundo dice del Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, el Tanaj, allá habla de un Dios. Pero usted lee el Nuevo Testamento, mire, ya aparece otro Dios ahí. Y qué raro, mire, ya aparece otro tipo ahí. En Apocalipsis 4, ya aparece otro personaje ahí, mire, junto al trono de Dios, supuestamente. Le digo que hay muchas cosas que en el Nuevo Testamento que son verdad, pero la mayoría son mentiras. Y disculpe usted, por eso es que nosotros no creemos en ese libro, no creemos en mentiras, solo creemos en la Torá. Mire, alguien me preguntó, ¿y por qué no creen en el Nuevo Testamento ustedes? Porque nosotros solo creemos lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y fue la Torá. Solo en eso creemos, caballeros. No creemos en mentiras, no creemos en palabras de hombre, en sectas, no creemos en sectarismo, porque el cristianismo, lastimosamente, ellos creen mucho en doctrinas. Nosotros no creemos en doctrinas, caballeros. Mire, cuidado, amado amigo. Y yo le invito a usted, dese una oportunidad, léala, busque, cómprese una Biblia hebrea, el Tanaj. Vaya a un lugar judío y pregunte por el Tanaj, así. El Tanaj es una Biblia hebrea que no tiene el Nuevo Testamento porque eso no existe acá. Y léala, comienza a ojearla usted. Y se va a dar cuenta usted, mire, que eso del Nuevo Testamento es una mentira, mire. Como le digo, hay cosas que son verdad, pero hay cosas unas mentiras que vamos a ir hablando más. Tengo videos que vienen, pero muy, muy candentes. Así es que esté pendiente, amado amigo. Muchas gracias por ver nuestro canal. Yo sé que nuestro canal no es muy querido por muchos, ¿verdad? Porque nuestro canal es muy controversial, porque hablamos solamente de la Torá, mire, nada más, es de un Dios. No hablamos de tres, ni de trino, nada de eso, mire. Solo creemos en la Torá, en el Dios de Israel, mire, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mire, porque Él es el Todopoderoso, amigo. Gracias por su tiempo. Le invitamos que se suscriba para que esté pendiente de más de nuestros videos. Que tenga buen día. Shalom Aleichem. Kol Tuv.